Bienvenido a Viajes para Dormir. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí esta noche. Quizás fue un día largo. Quizás fue un día en el que el mundo pareció pequeño y agobiante. O quizás eres de esas personas que necesitan algo inmenso en qué pensar antes de cerrar los ojos. Algo tan grande que todo lo demás quede en perspectiva. Algo que llene la mente de imágenes vastas y tranquilas. Esta noche vamos a hablar de las galaxias, de los contenedores más grandes del universo visible, de los hogares de las estrellas, de las estructuras que dan forma al cosmos a gran escala, de islas de luz flotando en un océano de oscuridad que se extiende en todas las direcciones sin límite visible. No tienes nada que resolver esta noche, nada que recordar, nada pendiente. Solo deja que tu cuerpo se hunda un poco más donde estás, que tu respiración se vuelva más lenta, que tus pensamientos pierdan urgencia, porque esta noche vamos a viajar entre galaxias. Y ese es un viaje que no tiene prisa, un viaje que puede durar toda la noche mientras el sueño llega despacio. Antes de comenzar, si estas exploraciones tranquilas te ayudan a terminar el día con más calma, considera suscribirte al canal. Ayudas a que más personas encuentren un lugar donde descansar la mente cada noche. Ahora sí, empecemos. Una galaxia es una isla de estrellas en el océano del universo. Las galaxias son las estructuras fundamentales del universo visible. Cada una contiene millones, miles de millones o incluso billones de estrellas unidas por la gravedad, girando juntas en el espacio durante miles de millones de años. Son los hogares de las estrellas, los ecosistemas del cosmos. Cada galaxia es un universo en miniatura, con su propia historia, su propia forma, su propio ritmo de formación estelar, su propio agujero negro central, sus propias nubes de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas. Cada una es diferente, cada una es única, y hay aproximadamente 2 billones de ellas en el universo observable. 2 billones de galaxias. Si contaras una por segundo sin parar, tardarías más de 60.000 años en llegar a ese número. Y eso es solo en la parte del universo que podemos ver. Más allá del horizonte observable, hay más. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Las galaxias nacen del colapso de enormes nubes de gas. En el universo primitivo, después del Big Bang, el espacio estaba lleno de hidrógeno y helio. No había estrellas, no había galaxias, solo gas, oscuro y frío y lentamente moviéndose bajo la influencia de la gravedad. Con el tiempo, las pequeñas variaciones de densidad que existían en ese gas comenzaron a crecer. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más gas hacia sí mismas. El gas colapsó, se calentó. Y en el centro de esas nubes colapsantes, las primeras estrellas comenzaron a brillar. Esas primeras estrellas se agruparon en pequeñas protogalaxias, y esas protogalaxias se fusionaron entre sí para formar galaxias cada vez más grandes. El proceso fue lento. Tardó cientos de millones de años. Pero al final, el universo oscuro y uniforme se transformó en el universo de galaxias y estrellas que conocemos hoy. La materia oscura fue el andamio sobre el que se construyeron las galaxias. Las galaxias no se formaron al azar, se formaron siguiendo la distribución de la materia oscura. Esa sustancia misteriosa que no emite ni absorbe luz, pero que ejerce gravedad. La materia oscura formó primero sus propias estructuras. Halos invisibles de masa que llenaron el universo primitivo siguiendo el patrón de las fluctuaciones cuánticas del Big Bang. Y el gas ordinario, el hidrógeno y el helio cayó hacia el interior de esos halos de materia oscura atraído por su gravedad.
Las galaxias que vemos son como la espuma que flota en la superficie del océano de materia oscura, la parte visible de una estructura mucho más grande e invisible. Sin materia oscura, las galaxias no habrían podido formarse. No habría estructura en el universo, solo gas disperso y uniforme en un cosmos sin forma. Hay 3 tipos principales de galaxias. Las galaxias espirales son las más hermosas y las más famosas. Tienen brazos de estrellas que se enrollan alrededor de un núcleo central brillante, como remolinos de luz en la oscuridad. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral barrada, con una barra central de estrellas de la que parten los brazos espirales. Las galaxias elípticas son más simples en apariencia. No tienen brazos espirales ni mucha estructura interna visible. Son esferas o elipsoides de estrellas viejas y amarillas. Las galaxias elípticas más grandes del universo son monstruosas acumulaciones de estrellas que se formaron por la fusión de muchas galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. Las galaxias irregulares no tienen una forma definida. Son caóticas y asimétricas. Muchas son el resultado de colisiones entre galaxias o de interacciones gravitacionales que han distorsionado su forma original. Las nubes de Magallanes, las galaxias satélite más cercanas a la Vía Láctea, son galaxias irregulares. Los brazos espirales no son estructuras fijas. Cuando miramos una galaxia espiral, podemos pensar que los brazos son como los brazos de un molinete. Estructuras fijas que giran juntas, pero no lo son. Los brazos espirales son ondas de densidad que se propagan a través del disco de la galaxia. Son patrones, no objetos. Las estrellas entran en los brazos espirales, brillan con mayor intensidad mientras están en ellos porque el gas se comprime y forman nuevas estrellas, y luego salen de los brazos y continúan su órbita. Los brazos se mueven a una velocidad diferente a la de las estrellas individuales. Es como un atasco de tráfico en una autopista. El atasco se mueve, pero los coches que lo forman cambian constantemente. Lo que parece una estructura sólida es en realidad un patrón dinámico en constante cambio. Las galaxias tienen diferentes colores según su edad. Las galaxias jóvenes que están formando estrellas activamente tienen un color azulado. Las estrellas jóvenes y masivas emiten mucha luz azul y ultravioleta. Son galaxias brillantes y caóticas, llenas de gas y polvo y regiones de formación estelar. Las galaxias viejas, que han agotado su gas y ya no forman muchas estrellas nuevas, tienen un color más rojizo o amarillento. Solo quedan las estrellas viejas, más frías, que emiten luz en longitudes de onda más largas. Son galaxias más tranquilas y más ordenadas. El color de una galaxia es como su edad escrita en luz. Las azules son jóvenes y activas, las rojas son antiguas y tranquilas, y las intermedias, como la Vía Láctea, tienen mezcla de ambas. Regiones de formación estelar activa conviviendo con poblaciones de estrellas antiguas. Las galaxias más grandes del universo son las CD. Las galaxias CD, también llamadas galaxias supermasivas o galaxias BCGE por sus siglas en inglés, son los objetos más grandes del universo. Se encuentran en el centro de los cúmulos de galaxias y son los resultados finales de miles de millones de años de fusiones galácticas. Pueden contener billones de estrellas. Su diámetro puede superar el 1.000.000 de años luz. Son tan grandes que resulta difícil imaginar su tamaño. Si nuestra galaxia, la Vía Láctea, fuera una ciudad, una galaxia CD sería un continente entero.
se forman lentamente, absorbiendo galaxias más pequeñas que se acercan al centro del cúmulo, atraídas por la gravedad. Son los comedores del universo, los objetos que crecen sin cesar a expensas de sus vecinos. Las galaxias enanas son las más comunes del universo. A pesar de que las galaxias grandes acaparan toda la atención, las galaxias enanas son con mucho las más numerosas. Son pequeñas, con apenas unos pocos millones de estrellas, tenues y difíciles de detectar a grandes distancias. Muchas de ellas orbitan alrededor de galaxias más grandes como satélites. La Vía Láctea tiene docenas de galaxias enanas satélite conocidas y probablemente muchas más todavía no descubiertas. Las nubes de Magallanes son las más conocidas y las más cercanas. Las galaxias enanas son importantes porque son los bloques de construcción del universo. Las galaxias grandes se formaron en parte por la fusión de muchas galaxias enanas a lo largo de miles de millones de años. Las galaxias enanas son los ladrillos con los que el universo construyó sus estructuras más grandes. Las primeras galaxias del universo eran pequeñas y caóticas. Las galaxias más lejanas que podemos observar, las que existieron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años, son muy diferentes a las galaxias que conocemos hoy. Son pequeñas, irregulares, caóticas, formando estrellas a velocidades enormes. El telescopio espacial James Webb ha revelado algunas de estas galaxias primitivas con un detalle sin precedentes. Y lo que ha encontrado ha sorprendido a muchos cosmólogos. Algunas de esas galaxias primordiales son más masivas y más organizadas de lo que los modelos teóricos predecían. El universo joven era un lugar más activo y más violento que el universo actual. Las galaxias de hoy son el resultado de miles de millones de años de evolución, fusiones y transformaciones. Son el producto maduro de un proceso que comenzó en el caos y encontró lentamente su forma. Las galaxias no están distribuidas al azar en el universo. Si pudieras ver el universo desde muy lejos, no verías galaxias distribuidas uniformemente por todo el espacio. Verías algo completamente diferente, una estructura inmensa de filamentos y vacíos. Como una esponja cósmica de dimensiones incomprensibles, las galaxias se agrupan en cúmulos, los cúmulos se agrupan en supercúmulos, y los supercúmulos forman filamentos que rodean enormes vacíos, casi completamente desprovistos de galaxias. Esta estructura se llama la red cósmica o la gran muralla del universo. Es la huella del universo primitivo amplificada por miles de millones de años de gravedad. Los filamentos de galaxias marcan los lugares donde la densidad del universo primitivo era ligeramente mayor. Los vacíos marcan los lugares donde era ligeramente menor. La estructura del universo a gran escala es el mapa de las fluctuaciones cuánticas del Big Bang escrito en luz de galaxias. Y ahora podemos hacer una pausa. Las galaxias siguen girando ahí fuera en la oscuridad del espacio. 2 billones de islas de luz flotando en el océano del cosmos. Y tú estás aquí, en este momento tranquilo, dejando que estas imágenes floten suavemente en tu mente antes de que el sueño llegue. No hace falta retener nada. El universo seguirá ahí mañana. Vamos a hablar ahora de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, del lugar que habitamos en el cosmos, de la estructura inmensa que nos rodea en todas las direcciones y que sin embargo apenas podemos ver desde dentro. Somos como peces en el océano intentando describir el océano desde dentro, pero la ciencia nos ha dado herramientas para hacerlo. Y lo que ha encontrado es extraordinario. Deja que tu respiración se vuelva un poco más lenta. Deja que tus hombros se relajen.
Deja que el peso de tu cuerpo se hunda un poco más. Estamos viajando por nuestra propia galaxia esta noche, y nuestra galaxia es un lugar vasto, tranquilo y lleno de maravillas. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Es una galaxia espiral barrada. Tiene una barra central de estrellas de la que parten 4 brazos espirales principales. Nuestro Sol se encuentra en un brazo menor llamado el Brazo de Orión, a unos 26.000 años luz del centro galáctico. Estamos en los suburbios de la galaxia, no en el centro, con su intensa radiación y sus fuerzas gravitacionales extremas. No en el borde exterior, donde el gas escasea y las estrellas son pocas. Estamos en una región intermedia, tranquila, estable, donde las condiciones han sido favorables para que existiera un sistema solar como el nuestro durante miles de millones de años. Esa ubicación modesta en los suburbios galácticos podría no ser casual. Las regiones centrales de las galaxias son lugares más violentos, con más radiación de alta energía, con más perturbaciones gravitacionales. Vivir lejos del centro puede ser uno de los factores que ha permitido que la vida en la Tierra tenga el tiempo y la estabilidad necesarios para evolucionar hasta la complejidad actual. La Vía Láctea contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. No sabemos el número exacto. Es difícil contarlas desde dentro. El polvo interestelar bloquea nuestra visión de muchas regiones de la galaxia, y muchas estrellas son demasiado tenues para ser detectadas individualmente a grandes distancias. Pero las estimaciones más cuidadosas sugieren entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, un número que resulta imposible de imaginar de manera directa. Si contaras una estrella por segundo sin parar, tardarías entre 3.000 y 12.000 años en contar todas las estrellas de nuestra sola galaxia. Y cada una de esas estrellas es un sol, un objeto de plasma a temperaturas de millones de grados, una fuente de energía capaz de calentar planetas durante miles de millones de años. Algunos de esos soles tienen planetas. Algunos de esos planetas podrían tener condiciones para la vida. La Vía Láctea es un lugar enormemente rico en posibilidades. El Sol orbita el centro de la galaxia a más de 800.000 kilómetros por hora. A pesar de esa velocidad enorme, tarda aproximadamente 225 millones de años en completar una órbita completa alrededor del centro galáctico. Ese período se llama año galáctico o año cósmico. En toda la historia del sistema solar, el Sol ha completado aproximadamente 20 órbitas alrededor de la galaxia. Cuando el Sol estaba en esta misma posición de su órbita la última vez, los primeros dinosaurios comenzaban a aparecer en la Tierra. Hace 2 órbitas galácticas, la vida compleja apenas comenzaba a desarrollarse en los océanos terrestres. Mientras el Sol completa su próxima órbita, en los próximos 225 millones de años, es imposible saber qué habrá ocurrido en la Tierra. Si habrá vida, si habrá inteligencia, si el planeta seguirá siendo reconocible. El tiempo galáctico es tan vasto que hace que toda la historia humana parezca un instante. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Se llama Sagitario A asterisco. Tiene una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Está comprimido en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Sabemos que está ahí porque hemos observado durante décadas cómo las estrellas más cercanas a él orbitan a velocidades extraordinarias. Una de ellas, la estrella S2, completa una órbita completa alrededor de Sagitario A asterisco en apenas 16 años.
a velocidades de hasta 7.650 kilómetros por segundo en el punto más cercano de su órbita. En 2022, el Telescopio del Horizonte de Eventos publicó la primera imagen directa de Sagitario A asterisco, una imagen que tardó años en procesarse. Lo que se ve en esa imagen es el gas caliente que rodea al agujero negro y la sombra oscura perfectamente circular que proyecta contra ese fondo luminoso. Por primera vez en la historia contemplamos directamente el corazón de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea está rodeada por un halo de materia oscura. Más allá del disco visible de estrellas y gas, la Vía Láctea está envuelta en un halo esférico de materia oscura que se extiende mucho más lejos que cualquier estrella visible. Este halo invisible contiene la mayor parte de la masa total de la galaxia. Es la materia oscura del halo la que mantiene unida a la galaxia. Sin ella, las estrellas de los bordes externos de la Vía Láctea estarían moviéndose demasiado rápido para mantenerse en órbita. La galaxia se desintegraría, se dispersaría en el espacio interestelar. El disco de estrellas que podemos ver, con todos sus brazos espirales y sus nubes de gas y sus miles de millones de estrellas, es solo la parte visible de una estructura mucho más grande e invisible. La Vía Láctea real es mucho más grande de lo que parece. La mayor parte de ella es invisible. La Vía Láctea tiene un disco grueso y un disco delgado. El disco de la galaxia no es uniforme, tiene dos componentes distintos. El disco delgado donde vive el Sol es la región más activa. Contiene estrellas jóvenes y viejas, nubes de gas y polvo, regiones de formación estelar activa. Es la parte más brillante y más visible de la galaxia. Por encima y por debajo del disco delgado hay un disco grueso, más difuso, más antiguo, poblado principalmente por estrellas viejas con menos elementos pesados. Estrellas que se formaron en las primeras épocas de la galaxia, cuando todavía no había muchas generaciones de supernovas para enriquecer el gas interestelar. La Vía Láctea es como una ciudad con un centro histórico antiguo y tranquilo, rodeado de barrios más modernos y activos. El disco grueso es el barrio antiguo. El disco delgado es donde ocurre la mayor parte de la actividad. La Vía Láctea está doblada. El disco de nuestra galaxia no es perfectamente plano. Está ligeramente curvado, como una moneda doblada. Un lado del disco se curva hacia arriba y el otro se curva hacia abajo. Esta deformación fue descubierta relativamente tarde porque es difícil de ver desde dentro. Los radiotelescopios que mapean la distribución del gas en la galaxia revelaron la curvatura con detalle. La causa más probable son las interacciones gravitacionales con las nubes de Magallanes, las galaxias satélite más grandes de la Vía Láctea. Las galaxias no son estructuras rígidas, son sistemas dinámicos que responden a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre ellas. La curvatura de la Vía Láctea es una cicatriz de esas interacciones, una marca de los encuentros gravitacionales que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. El Sol sube y baja a través del plano galáctico. Mientras el Sol orbita alrededor del centro de la galaxia, no sigue un camino perfectamente plano. Se mueve en una suave onda, subiendo por encima del plano galáctico y bajando por debajo de él en un ciclo que dura aproximadamente 70 millones de años. En este momento, el Sol está ligeramente por encima del plano galáctico. En unos millones de años, cruzará el plano y comenzará a moverse hacia el lado sur. Y luego volverá. Una oscilación suave a través del disco de la galaxia que se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia del sistema solar.
Algunos investigadores han propuesto que estas oscilaciones podrían estar relacionadas con los períodos de extinciones masivas en la Tierra. Cuando el Sol cruza el plano galáctico, pasa por regiones de mayor densidad de estrellas y nubes de gas, lo que podría aumentar la probabilidad de perturbaciones en la nube de Oort y el consiguiente aumento de cometas hacia el interior del sistema solar. Es una hipótesis fascinante, aunque todavía debatida. La Vía Láctea tiene más de 150 cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son esferas compactas de entre decenas de miles y varios millones de estrellas, estrechamente empaquetadas, que orbitan alrededor del centro galáctico en el halo exterior de la galaxia. Son algunos de los objetos más antiguos del universo. Muchos tienen más de 12.000 millones de años. Algunos son casi tan viejos como el universo mismo. Sus estrellas son viejas y pobres en elementos pesados, porque se formaron antes de que muchas generaciones de supernovas enriquecieran el gas interestelar. Los cúmulos globulares son cápsulas del tiempo, objetos que han sobrevivido casi sin cambios desde las primeras épocas de la galaxia. Estudiándolos, los astrónomos pueden aprender cómo era el universo cuando era joven. Son los testigos más antiguos de la historia de la Vía Láctea. La Vía Láctea está reciclando constantemente su material. Las estrellas nacen del gas interestelar. Cuando mueren, devuelven ese gas al medio interestelar, enriquecido con los elementos pesados que fabricaron durante su vida. Ese gas enriquecido forma nuevas estrellas que a su vez mueren y devuelven material todavía más rico. Es un ciclo continuo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. El gas del que estás hecho tú, los átomos de tu cuerpo, han pasado por ese ciclo muchas veces antes de llegar aquí. Han sido parte de nebulosas, de protoestrellas, de estrellas maduras, de supernovas, de nubes interestelares y finalmente del gas y polvo del que se formó el sistema solar hace 4.500 millones de años. La Vía Láctea no es un objeto estático. Es un sistema vivo que respira y se renueva continuamente. Un sistema en el que la muerte de las estrellas alimenta el nacimiento de las siguientes. En el que cada final es también un principio. Vamos a hablar ahora de algo que parece violento, pero que en realidad es uno de los procesos más lentos y más elegantes del universo. Las colisiones entre galaxias. Los encuentros gravitacionales que transforman las galaxias a lo largo de miles de millones de años. Los bailes cósmicos que dan forma al universo que conocemos. Deja que tu cuerpo se relaje un poco más, que tus manos descansen, que tu mandíbula se afloje, que tu respiración encuentre su ritmo natural, lento y tranquilo. Las galaxias se mueven despacio. Los cambios tardan millones de años. Esta noche podemos contemplarlos sin prisa. Las colisiones de galaxias no son como las colisiones que imaginamos. Cuando dos galaxias colisionan, la palabra colisión engaña. No es un choque violento e instantáneo. Es un encuentro gravitacional lento que puede durar miles de millones de años. Las dos galaxias se acercan, se interpenetran, se deforman mutuamente, se separan, vuelven a acercarse y finalmente se fusionan en una sola estructura más grande. Y durante todo ese proceso, las estrellas individuales prácticamente nunca chocan entre sí. El espacio entre las estrellas es tan vasto que la probabilidad de que dos estrellas colisionen directamente cuando dos galaxias se encuentran es infinitesimalmente pequeña. Las galaxias se atraviesan mutuamente como si fueran fantasmas. Lo que interactúa es la gravedad, no la materia. Lo que sí colisiona es el gas interestelar.
Cuando las nubes de gas de dos galaxias se encuentran, se comprimen, se calientan, y esa compresión desencadena episodios intensos de formación estelar. Las galaxias en colisión brillan con la luz de millones de estrellas nuevas naciendo al mismo tiempo. La Vía Láctea y Andrómeda están en camino de colisión. Andrómeda es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea. Está a unos 2,5 millones de años luz de distancia y se está acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En aproximadamente 4.500 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea comenzarán a interactuar gravitacionalmente. Los brazos espirales de ambas galaxias se deformarán. Largas colas de estrellas se extenderán por millones de años luz. El cielo nocturno, si hubiera alguien para verlo, estaría lleno de la luz de Andrómeda distribuida por todo el firmamento. Durante miles de millones de años más, las dos galaxias se interpenetrarán, se separarán, volverán a acercarse y finalmente se fusionarán en una sola galaxia elíptica. Los astrónomos la han llamado Lactómeda. Será más grande que cualquiera de las dos galaxias originales y será el hogar de todas las estrellas que sobrevivan al proceso. Las fusiones de galaxias son el motor de la evolución galáctica. Las galaxias no nacen con la forma que tienen hoy. Evolucionan a lo largo de miles de millones de años a través de fusiones y encuentros gravitacionales. La Vía Láctea ha absorbido docenas de galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, y seguirá haciéndolo. Los astrónomos pueden detectar los restos de esas fusiones pasadas, corrientes estelares, largos filamentos de estrellas que orbitan alrededor de la galaxia, siguiendo el camino de una galaxia enana que fue desgarrada hace miles de millones de años. Estas corrientes son como las cicatrices de encuentros pasados, marcas en el cuerpo de la galaxia que cuentan su historia. Una de las fusiones más importantes de la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años. Una galaxia relativamente grande que los astrónomos han llamado Gaia Enceladus se fusionó con la Vía Láctea cuando ésta todavía era joven. Esa fusión aportó miles de millones de estrellas a la galaxia y contribuyó a formar el halo estelar que la rodea. Las galaxias en colisión pueden desencadenar cuásares. Cuando dos galaxias se fusionan, el gas interestelar de ambas cae hacia el centro, y ese gas cae hacia el agujero negro supermasivo central. El agujero negro comienza a consumir material a una velocidad enorme. El disco de acreción que se forma brilla con una intensidad que puede superar la luz de todas las estrellas de la galaxia juntas. El resultado es un cuásar, un núcleo galáctico activo tan brillante que puede ser visto desde distancias de miles de millones de años luz. Los cuásares son más comunes en el universo joven porque las fusiones galácticas eran más frecuentes. Entonces, el universo primitivo era un lugar más activo y más violento. Nuestra propia galaxia probablemente fue un cuásar en el pasado, cuando era joven y se estaba fusionando con otras galaxias y su agujero negro central estaba activamente consumiendo gas. El eco de esa época activa podría ser las burbujas de Fermi, esas enormes estructuras de rayos gamma que se extienden por encima y por debajo del centro de la Vía Láctea. Las galaxias pueden robar estrellas de sus vecinas. Cuando dos galaxias se acercan sin llegar a fusionarse completamente, las fuerzas de marea pueden arrancar estrellas de una galaxia y transferirlas a la otra. Es un robo gravitacional que ocurre en cámara lenta durante millones de años. Las nubes de Magallanes,
Las galaxias satélite más cercanas a la Vía Láctea están perdiendo estrellas y gas hacia nuestra galaxia. La corriente de Magallanes, una enorme banda de gas que se extiende por el cielo del hemisferio sur, es el rastro de ese proceso. Gas que fue arrancado de las nubes de Magallanes por la gravedad de la Vía Láctea y que eventualmente caerá hacia nuestra galaxia. La Vía Láctea es un ladrón galáctico, pero un ladrón lento y paciente, que tarda miles de millones de años en completar cada robo. Las galaxias elípticas son el resultado final de las fusiones. Cuando dos galaxias espirales se fusionan, el resultado casi siempre es una galaxia elíptica. Los brazos espirales se destruyen durante el proceso. Las órbitas de las estrellas se mezclan y se aleatorizan. El gas se consume en episodios intensos de formación estelar. Lo que queda es una esfera o elipsoide de estrellas viejas con poca formación estelar activa. Tranquila, sin estructura visible, sin los brazos espirales que hacen tan hermosas a las galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda. Las galaxias elípticas más grandes del universo son el producto final de cientos de fusiones acumuladas a lo largo de miles de millones de años. Son las galaxias más viejas y más masivas del cosmos, los patriarcas del universo galáctico. Algunas galaxias tienen anillos en lugar de brazos espirales. Las galaxias de anillos son estructuras extraordinarias. En lugar de brazos espirales, tienen uno o más anillos de estrellas que rodean un núcleo central. Son el resultado de colisiones frontales entre galaxias. Cuando una galaxia pequeña atraviesa el centro de una galaxia más grande, genera una onda de densidad que se propaga hacia afuera en forma de anillo. La galaxia del cartucho, también conocida como AM0, 644-741, es un ejemplo espectacular. Tiene un anillo de formación estelar activa de más de 150.000 años luz de diámetro. Un círculo de estrellas jóvenes y brillantes que marca el camino de la onda de choque generada por la colisión. Estas galaxias son raras porque requieren una geometría de colisión muy específica, pero cuando ocurren son de las estructuras más hermosas del universo. Anillos de luz en la oscuridad del espacio. Los cúmulos de galaxias son los objetos más masivos del universo. Las galaxias individuales son enormes, pero se agrupan en estructuras todavía más grandes llamadas cúmulos de galaxias. Un cúmulo típico puede contener desde unas pocas decenas hasta varios miles de galaxias, todas ligadas gravitacionalmente y moviéndose juntas a través del espacio. El cúmulo más cercano a nosotros es el cúmulo de Virgo, a unos 54 millones de años luz de distancia. Contiene más de 1.300 galaxias conocidas. El cúmulo de Coma, uno de los más estudiados, contiene más de 1.000 galaxias grandes y miles de galaxias más pequeñas. Entre las galaxias de un cúmulo hay gas caliente a temperaturas de decenas de millones de grados. Ese gas emite rayos X y revela la distribución de masa en el cúmulo, y la mayor parte de esa masa es materia oscura. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes del universo ligadas gravitacionalmente, los nodos más densos de la red cósmica. Los supercúmulos son estructuras de tamaño incomprensible. Por encima de los cúmulos están los supercúmulos, estructuras que contienen docenas o cientos de cúmulos de galaxias. La Vía Láctea forma parte del grupo local, un pequeño grupo de unas 50 galaxias. El grupo local forma parte del supercúmulo de Virgo, y el supercúmulo de Virgo forma parte de una estructura todavía más grande llamada Laniakea. Laniakea significa cielo, inmensurable en hawaiano.
es el supercúmulo al que pertenecemos. Contiene unas 100.000 galaxias. Tiene un diámetro de aproximadamente 520 millones de años luz. Y su masa total es de unas 100 millones de miles de millones de veces la masa del Sol. Dentro de la Niaquea, todas las galaxias se mueven lentamente hacia un punto llamado el Gran Atractor, una región de densidad especialmente alta que ejerce una atracción gravitacional sobre todo el supercúmulo. Nos movemos hacia él a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo. Y nunca llegaremos porque el universo se expande más rápido de lo que nos acercamos. Las galaxias más lejanas se alejan de nosotros a velocidades enormes. La expansión del universo hace que las galaxias distantes se alejen de nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Las galaxias más lejanas que podemos observar se alejan a velocidades cercanas a la de la luz. Hay galaxias que ya están tan lejos que la luz que emiten ahora nunca llegará a nosotros. El espacio entre nosotros y ellas se expande más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Esas galaxias han cruzado lo que se llama el horizonte de Hubble. Han desaparecido de nuestra vista para siempre. Con el tiempo, más y más galaxias cruzarán ese horizonte. En unos 150.000 millones de años, solo las galaxias del grupo local serán visibles desde la Vía Láctea. Todo lo demás habrá desaparecido más allá del horizonte accesible. El universo observable se encoge mientras el universo real sigue creciendo. Y ahora podemos hacer una pausa. Las galaxias siguen bailando en el espacio. Las colisiones siguen ocurriendo en cámara lenta. Los cuásares siguen brillando en el universo lejano. Y tú estás aquí, respirando despacio, en la oscuridad tranquila de tu habitación, dejando que el sueño se acerque suavemente. No hay prisa. Las galaxias pueden esperar. Vamos a hablar ahora de los misterios más profundos de las galaxias, de las preguntas que los astrónomos todavía no pueden responder, de los secretos que el universo guarda en el corazón de sus estructuras más grandes, y del lugar que ocupamos nosotros en todo esto, una especie joven en una galaxia de mediana edad en un universo incomprensiblemente vasto. Deja que tu cuerpo descanse completamente, que tus piernas descansen, que tus brazos descansen, que tu mente suelte los últimos pensamientos del día. Estás en un buen lugar esta noche, y el universo sigue girando ahí fuera, tranquilo y vasto, mientras tú descansas. Nadie sabe exactamente cuántos brazos tiene la Vía Láctea. Parece algo que deberíamos saber. ¿Cuántos brazos tiene la Vía Láctea? Deberíamos saber. ¿Cuántos brazos espirales tiene nuestra propia galaxia? Pero desde dentro es extraordinariamente difícil de determinar. El polvo interestelar bloquea nuestra visión de gran parte de la galaxia. Las estrellas se superponen unas a otras en el campo visual, y los brazos espirales no tienen bordes definidos. Durante décadas, los astrónomos creyeron que la Vía Láctea tenía 4 brazos espirales principales. Observaciones más recientes sugieren que quizás solo tiene 2 brazos principales, el brazo de Perseo y el brazo del escudo Centauro, con 2 brazos menores adicionales, el brazo de Orión donde vive el Sol y el brazo de Sagitario. Pero la cuestión no está completamente resuelta. Los brazos espirales no son estructuras con límites claros. Se fragmentan, se bifurcan, se desvanecen en regiones difusas de estrellas y gas. La forma exacta de nuestra propia galaxia sigue siendo un misterio parcial. Vivimos dentro de ella y todavía no sabemos exactamente cómo es. Las galaxias tienen mucho más pasado del que podemos ver. Cuando miramos una galaxia lejana, vemos cómo era hace millones o miles de millones de años. No como es ahora.
La luz tarda tiempo en llegar, y ese tiempo puede ser enorme. Las galaxias más lejanas que podemos observar existían cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Son galaxias primitivas, jóvenes, caóticas, completamente diferentes a las galaxias que vemos en el universo cercano. Pero no podemos ver cómo son esas galaxias hoy. La luz que emiten ahora tardará miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Para cuando llegue, nosotros ya no estaremos aquí para verla. El universo es tan grande que siempre estamos mirando el pasado, nunca el presente, nunca el ahora de las galaxias lejanas. Algunas galaxias tienen forma de medusa. Las galaxias de Medusa son galaxias que están perdiendo su gas interestelar mientras viajan a través del gas caliente que llena el interior de los cúmulos de galaxias. El gas que rodea al cúmulo ejerce una presión de ariete sobre la galaxia en movimiento y arranca el gas del disco galáctico dejando largos filamentos que cuelgan por debajo de la galaxia. Esos filamentos parecen los tentáculos de una medusa. De ahí el nombre. Son estructuras que pueden extenderse por decenas de miles de años luz por debajo del disco principal de la galaxia. Lo más fascinante es que esos filamentos de gas arrancado siguen formando estrellas mientras caen. Regiones de formación estelar que flotan en el espacio fuera de la galaxia principal. Estrellas que nacen en el vacío intergaláctico, lejos de cualquier disco galáctico, en los tentáculos de gas de una galaxia que las está perdiendo. Las galaxias compactas ultramasivas son un misterio. En el universo primitivo, cuando tenía apenas unos pocos miles de millones de años, existían galaxias que eran increíblemente masivas, pero también increíblemente compactas. Tenían la masa de las galaxias elípticas gigantes de hoy, pero ocupaban un volumen mucho menor. Eran como galaxias modernas comprimidas a una fracción de su tamaño actual. Estas galaxias compactas ultramasivas son difíciles de explicar. No sabemos por qué eran tan compactas. No sabemos qué proceso las transformó en las galaxias elípticas grandes y extendidas que vemos hoy. Si es que se transformaron, si es que esas galaxias primitivas son los ancestros de las galaxias actuales, o si son una clase diferente de objeto, es uno de los misterios activos de la astronomía extragaláctica. Un enigma que el telescopio James Webb está ayudando a investigar con imágenes más detalladas de galaxias del universo primitivo de las que habíamos tenido antes. Las galaxias fósiles son las más antiguas que podemos estudiar. Algunas galaxias enanas compactas que orbitan alrededor de galaxias grandes parecen ser fósiles del universo primitivo. Se formaron en los primeros miles de millones de años del cosmos y desde entonces han permanecido casi sin cambios. No han tenido fusiones significativas. No han formado muchas estrellas nuevas. Son cápsulas del tiempo galácticas. Estudiando estas galaxias fósiles, los astrónomos pueden aprender cómo eran las protogalaxias del universo primitivo. Pueden medir la composición química de sus estrellas, que son viejas y pobres en elementos pesados. Pueden estudiar su estructura interna. Pueden comparar lo que ven con los modelos teóricos de formación galáctica. Son ventanas al pasado más remoto del universo. Objetos que han sobrevivido casi sin cambios durante más de 10.000 millones de años. Testigos silenciosos de la época en que el universo era joven y las galaxias estaban naciendo por primera vez. Los filamentos de la red cósmica conectan todas las galaxias. Las galaxias no están solas en el espacio. Están conectadas por filamentos invisibles de materia oscura y gas que forman la red cósmica. Esta red es la estructura más grande del universo.
se extiende por miles de millones de años luz en todas las direcciones. Los filamentos son como ríos cósmicos por los que fluye gas hacia los nodos donde se concentran los cúmulos de galaxias. Las galaxias se forman preferentemente en esos nodos y a lo largo de los filamentos. Los grandes vacíos entre los filamentos están casi completamente vacíos de galaxias. Si pudieras ver el universo desde muy lejos y a gran escala, la red cósmica te recordaría a algo familiar: a las neuronas de un cerebro, a los filamentos de un hongo, a la espuma de las olas del mar. El universo a gran escala tiene una estructura que evoca estructuras que encontramos en la naturaleza a escalas mucho más pequeñas, no porque haya una relación causal, sino porque la gravedad y la física producen patrones similares en escalas muy diferentes. Las ondas gravitacionales nos permitirán estudiar fusiones de galaxias. Cuando dos agujeros negros supermasivos se fusionan durante la fusión de dos galaxias, liberan ondas gravitacionales de una frecuencia mucho más baja que las que producen las fusiones de agujeros negros de masa estelar. Estas ondas gravitacionales de baja frecuencia son demasiado lentas para ser detectadas por detectores como LIGO, pero hay experimentos diseñados específicamente para detectarlas. El Pulsar Timing Array usa redes de púlsares distribuidos por la galaxia como un detector gigante. Midiendo con precisión los tiempos de llegada de los pulsos de esos púlsares, pueden detectar las perturbaciones del espacio-tiempo causadas por ondas gravitacionales de baja frecuencia. En 2023, varios equipos de Pulsar Timing Array anunciaron la primera evidencia del fondo de ondas gravitacionales, un murmullo de fondo de ondas gravitacionales producidas por miles de fusiones de agujeros negros supermasivos en todo el universo. Es el primer indicio de que podemos escuchar las fusiones de galaxias a través de las ondas que producen en el tejido del espacio-tiempo. Las galaxias más antiguas conocidas tienen más de 13.000 millones de años. El telescopio James Webb ha observado galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas 300 o 400 millones de años. Son las estructuras más antiguas que podemos ver directamente, las primeras islas de luz que se formaron en el universo oscuro. Una de ellas, llamada Hades-GS-Z13-0, existió cuando el universo tenía apenas 320 millones de años. Es la galaxia más lejana y más antigua conocida. La luz que detectamos de ella tardó más de 13.400 millones de años en llegar hasta nosotros. Esa galaxia primitiva es completamente diferente a las galaxias que conocemos hoy. Es pequeña, compacta, formando estrellas a una velocidad enorme relativa a su tamaño. Es un vistazo al universo en su infancia, a los primeros momentos en que la luz comenzó a llenar el cosmos después de la oscuridad de la edad oscura cósmica. Las galaxias nos enseñan nuestra propia historia. Todo lo que somos, todo lo que existe en la Tierra, vino de las galaxias. Los átomos de tu cuerpo se formaron en estrellas de la Vía Láctea. Esas estrellas nacieron del gas interestelar de la galaxia. Ese gas se formó en el Big Bang y fue enriquecido por generaciones de estrellas que vivieron y murieron antes de que el Sol naciera. Somos el producto de la historia de nuestra galaxia, de sus fusiones pasadas, de sus episodios de formación estelar, de las supernovas que dispersaron los elementos necesarios para la vida, de la posición tranquila en los suburbios galácticos que dio al sistema solar la estabilidad necesaria para que la vida pudiera evolucionar. Cuando miras el cielo nocturno y ves la banda pálida de la Vía Láctea, no estás mirando algo ajeno.
Estás mirando tu hogar, la estructura que te hizo posible, el lugar del que vienes en el sentido más profundo y más literal que existe. Y ahora el viaje termina. Has viajado entre galaxias esta noche. Has escuchado cómo nacen y cómo mueren y cómo se transforman. Has visto cómo colisionan en bailes lentos que duran miles de millones de años. Has conocido los misterios que todavía no tienen respuesta. Y has descubierto que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es un lugar extraordinario lleno de secretos que todavía estamos aprendiendo a leer. Y mientras dormías, todo eso seguía ocurriendo. Las galaxias siguen girando. Las fusiones siguen desarrollándose en cámara lenta. Las estrellas siguen naciendo y muriendo. Los agujeros negros siguen esperando en el centro de las galaxias. La red cósmica sigue extendiendo sus filamentos por el universo. El universo no necesita que nadie lo mire para seguir siendo extraordinario. Tú también eres parte de ese universo de galaxias. Los átomos de tu cuerpo nacieron en estrellas de la Vía Láctea. Eres el producto de miles de millones de años de historia galáctica, de fusiones y explosiones y ciclos de formación estelar que prepararon el camino para que existieras. Eres polvo de galaxias, no solo de estrellas, de una galaxia entera con su historia y sus misterios y su belleza silenciosa girando en el espacio. Esta noche, mientras descansas, las galaxias siguen ahí fuera, 2 billones de islas de luz flotando en el océano oscuro del cosmos. Cada una con sus propias estrellas, sus propios planetas, sus propios misterios. Y en una de ellas, en un brazo menor de una galaxia espiral de tamaño mediano, en torno a una estrella completamente ordinaria, en el tercer planeta de un sistema solar común, tú estás aquí, descansando, respirando, dejando que el sueño llegue, que tengas sueños tranquilos, profundos y llenos de estrellas. Buenas noches.